Vamos a tratar del Espíritu Santo, es decir, la obra progresiva del Espíritu Santo. Y es por esto que en el texto nuestro, pues, es un texto reducido de lo que el libro grande de Wayne Grudem, que es un libro que en esta misma parte del libro tiene todo esto de la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Entonces mañana vamos a entrar en esto desde Génesis, desarrollando toda la obra del Espíritu Santo hasta Apocalipsis. Así, a ver cómo es la obra del Espíritu Santo, no solamente en darnos la palabra de Dios bajo el oficio de Cristo como profeta, sino también ver cómo Él está con nosotros, a ver los avivamientos en la historia y lo que Dios puede hacer entre nosotros mismos. Esta noche, ya de pronto algunos están un poco cansados aquí, pues vamos a entrar en esto que nos da alegría y ánimo, es la Cristología. ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es Él quien es digno de recibir la gloria, el poder y el honor y así nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ustedes sí tienen allá como unas hojas de guía y con esto nosotros vamos a trabajar y en la introducción a este estudio pues tenemos la realidad que la persona más importante en toda la historia de este planeta, en toda la historia de nuestro planeta es Jesús de Nazaret. Y me gusta bastante esta cita de René Padilla. Ha escrito: la existencia de Jesús no es asunto de fantasía o la mitología, como los gnósticos, ¿no? Sino de la historia. Para negarlo hay que rechazar no solo el testimonio del Nuevo Testamento, sino también el de dos destacados historiadores y varios maestros judíos del primer siglo. Y creo que tengo allá también en sus notas el famoso italiano Leonardo da Vinci nos dice: la ignorancia ciega desorienta. Oh miseros mortales, abrir los ojos. Entonces, para estudiar realmente cualquier tema es necesario empezar en un punto determinado. Muy importante esto. La selección de ese punto para empezar en un caso tan fundamental como este es de suma importancia, porque el punto de arranque determina la dirección de todo el estudio. Y esto es la verdad en todos los estudios. Y nosotros hemos comenzado con Dios. Nosotros hemos hecho bastante énfasis en todo este asunto de que Dios es el punto más importante en todo, siempre. Y nosotros así pensamos como Él ha creado el mundo, y el mundo no es Dios y Dios no es el mundo. La creación nunca es como parte de Dios, y tampoco Dios nunca es parte de la creación. A la vez, hay una relación que tenemos siempre, que Dios es quien nos sostiene todo, nosotros y todas las cosas en todo el universo. Y nosotros tenemos este punto de arranque que es Dios y su revelación.
el enfoque bíblico del Nuevo Testamento en el estudio de la persona de Jesucristo, pues el punto de arranque está en el hecho histórico de la segunda persona de la Trinidad. Se hizo carne. Es el punto de arranque. Se humanó y habitó entre nosotros. Esto sí es el punto de arranque. Toda su obra y su persona tienen que ver con la encarnación. ¿Qué quiere decir esta palabra? Encarnación. Hecho carne, en carne. Aquí en Argentina entendemos bastante bien la palabra carne. Hecho carne. Y tenemos aquí el bosquejo del estudio de la cristología que vamos a hacer nosotros. Hay otros temas importantes en el texto. La expiación, nosotros no vamos a tratar de esto. Ustedes sí van a tener sus reuniones sobre estos capítulos y van a hablar de esto y diferentes libros que pueden leer. Así, creo que ¿cuántas páginas deben leer? Como 300, algo así, y vamos a recomendar diferentes libros que ustedes pueden leer para hablar de estas cosas, más información sobre todo esto. Y he escogido algunos temas esta noche para nuestro estudio. La encarnación de Dios es el punto de arranque. Segundo, los nombres de Cristo, la obra mediadora de Jesús, las dos naturalezas del Señor. Los tres oficios de Cristo, los dos estados de Jesucristo. Pero quiero hacer algo con todos ustedes esta noche. Creo que todos ustedes tienen la hoja de guía y vamos a ponernos de pie y confesar juntos estas grandes doctrinas sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre el Padre y el Espíritu Santo. Esto sí es algo que podemos confesar juntos. Es parte de la historia de la Iglesia. Y como la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha estudiado por siglos, especialmente este asunto sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a confesar juntos este credo niceno. Entonces, a ver, ¿quién tiene una buena voz que puede guiarnos en la lectura de esto? ¿Benny puede ayudarnos? Bueno, entonces vamos todos juntos. Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas, visibles e invisibles. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor a nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo, por el Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y fue hecho hombre. Por amor a nosotros fue crucificado bajo el poder del Poncio Pilato. Murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez en gloria a juzgar
vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, el cual, con el Padre y el Hijo, juntamente es adorado y glorificado, que ha hablado por los profetas. Creemos en una santa Iglesia católica y apostólica. Reconocemos un bautismo para el perdón de pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Pueden sentarse. Entonces, quizás antes de dejar esto por un lado, ¿qué quiere decir católica y apostólica? Universal. ¿Cómo? Universal. Universal. Y fundada en la doctrina de los apóstoles. Exactamente. Y por un lado, realmente no para ser muy crítico o algo así, pero la Iglesia Católica Romana realmente es una iglesia que en un sentido ni es católica ni romana, en un sentido, y ustedes pueden pensar un poco en esto. Pero lo que vamos a mirar ahora es la deidad de Cristo. Hemos ya estudiado esto con la Trinidad. Hemos leído los textos, hemos estudiado algo de todo esto de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a entrar un poco más esta noche en la historia de esta verdad en la iglesia. La deidad de Cristo en la historia. Yo recuerdo cuando yo vine aquí creo que fue el año 2004, en el avión había una pareja leyendo el Código Da Vinci. Llegamos allá, diferentes librerías, allá en Buenos Aires, y había así, pero cantidades de estos libros, así, con avisos, esto es el libro más leído en toda Argentina. Y pues ya hay la película y tantas cosas. Es una novela, por supuesto, bastante popular. Declaró la novela que la divinidad de Cristo fue una invención de la Iglesia en el Concilio Nicea del año 325. La novela dice: son muchos los estudiosos convencidos de que la Iglesia primitiva usurpó literalmente a Jesús de sus seguidores, secuestrando su verdadero mensaje, cubriéndose con el manto impenetrable de la divinidad y usándolo para expandir su propio poder, que fue una invención del concilio del año 325. Y nosotros, sí, leyendo el Nuevo Testamento, tenemos algo que es mucho, mucho más antes de esto. Y la verdad es que mucho antes del concilio de Nicea, los líderes de la iglesia consideraban divino a Jesús. Y tenemos aquí una lista de lo que varios de estos dirigentes escribieron. Creo que ustedes tienen estos notados. Por ejemplo, Ignacio: Dios mismo se manifestó en forma humana. Y creo que él escribió sus cartas en el año 117, más o menos. Clemente: es apropiado que pensemos de Jesucristo como Dios. Y la fecha 150 después de Cristo. Justino Mártir: el Padre del universo tiene un hijo y Él es también Dios. Irenea:
Él es Dios, porque el nombre Emmanuel indica esto. Tertuliano, Cristo, nuestro Dios. Orígenes, nadie debe ofenderse porque el Salvador también es Dios. Así una lista de estos diferentes hombres. Novaciano no solo es hombre, sino también Dios. Cipriano, del año 250 después de Cristo. Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Y tenemos esta otra así, verdaderamente fue y es con Dios y siendo Dios. Todavía en el tercer siglo. Y Lactancio, creemos que es Dios. Arnovio, Cristo realizó todos estos milagros de ver de divinidad. Y todo esto es una lista de líderes en la iglesia antes del concilio de Nicea. Entonces es una cosa, pues históricamente no es la verdad en ninguna manera. Y es bueno estudiar la historia y ver que la historia nos muestra que la iglesia sí iba estudiando, profundizándose en la palabra de Dios constantemente, con todos estos errores. Enfoquemos un momento en el propósito de la encarnación. Casi todas las referencias bíblicas a la encarnación indican su fin es la redención del pueblo de Dios. Solamente tomando forma de hombre pudo Cristo ser la cabeza de una nueva raza de hombres y mujeres. Entonces ustedes recuerden cómo estudiando el hombre, como cosmovisión del hombre, sus 4 estados, el estado original, Adán fue como representante de todo su pueblo, es decir, de toda la raza humana. ¿Qué pasó? Ya el segundo estado, el estado caído, él como representante, pues por el pecado de Adán pasó la muerte a todos. Y esta naturaleza pecaminosa, todos pecadores, nacen así, con esta naturaleza pecaminosa. Él como representante de toda la humanidad, el primer Adán. Y nosotros tenemos con Cristo el segundo Adán, el representante de su propio pueblo, todos en Cristo. Y nosotros tenemos este propósito de la encarnación, que Cristo se hizo hombre, identificándose con el hombre y con su pueblo. Solamente como hombre pudo ofrecer una completa obediencia humana para cumplir todos los mandamientos y leyes y así quitar del hombre la pena de muerte por medio de la cruz. Fue necesario la encarnación. Gálatas 4:4, que es bastante familiar a todos ustedes, pero leamos este versículo. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
Así, muy claro, la encarnación está en esto. Nos dice que Jesús nació bajo la ley con el propósito de, el versículo 5 dice, para que, ¿qué dice? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces nos dice así muy claramente, es para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley. La encarnación sí tiene propósito. No es algo solamente filosófico, sino tiene un propósito de salvar a los pecadores. Y ahora el punto C, la realización de la encarnación. Jesús nació como todos los seres humanos nacen. Tomó para sí la verdadera naturaleza humana. Entró como infante en el mundo humano. Nosotros en inglés tenemos un himno que pues no sé cómo es en alemán, fue traducido de alemán porque fue escrito por Martín Lutero. Pero este himno, hablando del nacimiento de Cristo, quiere darnos como un cuadro de Cristo así y dice que Él no lloraba. Él lloró como todos los bebés. ¿Para qué no? No es algo pecaminoso. Él tenía hambre. Él tenía que aprender, como hablamos otro día, él tenía que aprender el abecedario de hebreo, Aleph, Beth, Gimel, Dalet, He, y sus números, así con las letras de hebreo, contando como los demás niños. Había este asunto que él sí se hizo carne, hombre, y tenía que aprender, como cualquier infante, aprender, cualquier niño, aprender. Como Dios, Él siempre sabía todos los datos que hay en todo el mundo y la relación de todos estos datos los unos con los otros. Todo es con toda la información que hay. Pero como hombre, Él tenía que aprender así. Toda la experiencia como hombre, menos, ¿qué? Menos el pecado. Entonces, es muy necesario hacer énfasis que sí, Él se hizo hombre. Y todo lo que es hombre, Él fue hecho. Entró llorando. Participaba en todo lo que es humano, menos el pecado. Le tocó aprender todas estas cosas. Como dice la Escritura, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nació de la Virgen María. Y en toda su vida humana nunca dejó de ser verdadero Dios.
algunos han pensado que Él dejó su deidad en el cielo. Pues eso no es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Muy claramente, mientras que Cristo estaba en el vientre, ¿está bien dicho así?, de la Virgen María, como hombre, Él está dependiente totalmente de ella. A la vez, Él como Dios sostenía las galaxias del universo. En un sentido, ¿no es cierto que pensar en la persona de Cristo Jesús es más allá que las mentes nuestras pueden imaginarnos? En esta persona tenemos Dios hecho carne. Esto sí es algo grande, asombroso. La manera de su concepción por el Espíritu Santo sin participación de varón. Leamos de esto de Mateo 1, palabras de Navidad. Pero sí nos enseña cómo fue el nacimiento, o mejor dicho, la concepción. Mateo 1, leyendo el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Hay alguna pregunta que alguien tiene sobre esta parte de la encarnación? El Verbo eterno se hizo hombre. El segundo, vamos a entrar a mirar algunos de estos nombres del Señor, del mediador. Quizás sería bueno notar que hay algunos buenos libros. Hay un buen libro clásico en español sobre los nombres de Cristo por Fray Luis de León. Esto está en sus notas, Fray Luis de León. Esto, a ver, ¿no? Entonces sería bueno notar esto. Es un libro bastante bueno, clásico de los españoles, de este español, Fray Luis de León, sobre los nombres del Señor. Y también el texto tiene un capítulo bastante largo sobre los nombres del Señor. Muy bueno este texto sobre este asunto, el texto Doctrina Bíblica por Wayne Grudem. Y si no tiene uno de estos, sí sería bueno a ver si hay, quizás hay unas todavía, o ya no hay. Pero van a llegar la semana entrante quizás. Es la esperanza por lo menos. Y quiero quizás parar un momentico. Estamos hablando antes de la clase sobre este compendio del diccionario teológico. Es realmente un diccionario con todas las palabras importantes del Nuevo Testamento. Realmente esto es un solo tomo
Y allá en la biblioteca del seminario hay 10 tomos. Y esto es reducido, es lo que es realmente necesario para estudiar las palabras del Nuevo Testamento. Nos cuenta cómo es esta palabra usada en el Antiguo Testamento, en la traducción de griego, o mejor dicho, a griego. Y estas palabras, como Pablo usa esto, como Pedro, así por nuestro Señor Jesucristo. Y todo está aquí. Y hay algo que es una ventaja bastante grande con este libro, pues estos 10 tomos que están allá en la biblioteca, todos están en un lenguaje que se llama inglés. Y esto está en otro lenguaje que se llama español. Y por lo menos para algunos, esto sirve bastante mejor. Y esto tiene otra ventaja, que no tiene que leer páginas y páginas de cosas que de este filósofo por allá y otro y cosas así. Esto sí tiene lo que es importante para estudiar esta palabra en el texto del Nuevo Testamento. Y tiene aquí atrás, como una parte, pues tiene todas las palabras, un índice en griego, pero también atrás de todo, índice español. Y puede buscar la palabra que está estudiando. Y esto sí, ¿cómo? Palabras en argentino. Y pues puede usar este libro muy bien. Y sirve para estudiar. Por ejemplo, hay un buen artículo sobre el primer nombre, el nombre más conocido de los nombres del Salvador, nuestro mediador, el nombre Jesús. En la página 356 y 7, pues hay un buen artículo sobre el significado de este nombre Jesús. Entonces ustedes pueden hacer este estudio, mirar los versículos, estudiar cómo fue usado, cuál es el nombre en el Antiguo Testamento que es igual a este nombre de Jesús y cómo es este nombre con su significado. Y puede enseñar sobre este nombre Jesús. Y de pronto pues un curso en griego que puede servir bastante. Y mi experiencia ha sido que los colombianos y mexicanos, los que hablan español, van muy bien con el griego. Yo creo que con la gramática, que es bastante semejante en español, concuerda muy bien con el griego, y es algo muy interesante ver cómo van avanzando los que quieren estudiar esto. Pero ahora vamos rápidamente a mirar estos nombres del Señor. Jesús, el significado, este nombre, el más conocido de nuestro Señor, es la forma griega de Josué. Un nombre enteramente hebreo e importante en la historia del Antiguo Testamento. Significa Jehová salva. Identifica al mediador como el Salvador. Mateo. Dijo que es la forma griega de Josué. Entonces, esto sí viene del Antiguo Testamento y significa Jehová salva. Y nosotros tenemos este asunto que en Mateo 1:21 dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y los nombres en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento tienen algo de importancia muchas veces para mostrar el carácter o algo sobre la persona y por supuesto el nombre del mediador
nos muestra que Él nació para salvar a su pueblo. El segundo nombre, el Cristo, realmente no es nombre sino título. El título Cristo viene del griego y es traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. Y el concepto del ungimiento o unción, en la mente hebrea tenía significados especiales. El más importante de los cuales era apartar a alguien para un puesto especial. Había 3 personajes entre el pueblo de Dios que recibían ese ungimiento. ¿Cuáles son? 3 oficios, podemos decir. ¿Cuáles son? Todos, ¿cómo es? Con voz brondo, a ver, ¿cómo es la voz? A ver. Sacerdote, rey y profeta. Entonces tenemos esto, que Cristo vino como Mesías, el ungido de Dios. Y Él, como vamos a ver, tiene esos 3 oficios como profeta, sacerdote y rey. Todo esto es algo planeado por Dios. Dios tiene su revelación del mediador. El Hijo del Hombre fue la autodesignación favorita de Jesús, hablando de sí mismo en tercera persona. Es que es el que más usa. El nombre tenía connotaciones mesiánicas y como Mesías se proclamaba Rey. Fue el Hijo del Hombre que no tenía dónde poner su cabeza. Pero también usando ese nombre nos dice que el Hijo del Hombre tiene autoridad, pues es el Señor del día de reposo. Y hay diferentes pasajes del Nuevo Testamento que usa este nombre, el Hijo del Hombre. Y ahora de Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros pues tenemos este nombre Hijo de Dios y se aplica principalmente a Jesús, aunque tiene uso más expandido para significar todos los creyentes en Él. Escuche bien esto. Hay 2 tipos de calidad de hijo: hijo natural e hijo adoptivo. El creyente es verdadero hijo, pero hijo adoptivo. Y por eso su identificación con el hijo natural, cuyo espíritu está en todos los hijos adoptivos. El Hijo de Dios hace resaltar la divinidad de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Señor, esto es, sí, un nombre. La importancia de este nombre se ve muy claramente cuando se nota que esta es la palabra que se emplea para traducir el nombre Jehová o Yahweh. Es decir, que Dios en el Antiguo Testamento se identificó con su propio nombre. Hablamos de Dios el Todopoderoso, hablamos de Dios con diferentes nombres, pero Dios mismo nos reveló con el nombre con 4 consonantes. Yod, Vav, He. ¿Cómo es? A ver, me toca escribirlo.
Entonces, Yod, He, Vav, He, Yahweh. Pues algunos quieren pronunciarlo así, pero aún los eruditos no están muy seguros. Los judíos nunca querían pronunciar este nombre. Ellos no querían tomar en vano el nombre del Señor. Entonces fue realmente de no entender bien el mandamiento, pero ellos tenían la costumbre, por ejemplo, en hacer las copias de las Sagradas Escrituras. Ellos van escribiendo, copiando, haciendo la copia, y al llegar a este nombre de Dios, tiene pluma especial solamente para escribir este nombre. Entonces es el nombre sagrado, el nombre de Dios. Y tenemos esto en el Nuevo Testamento, que hay muchos pasajes de hebreo con esto traducido Señor, y tenemos esto aplicado a Jesucristo. Por ejemplo, tenemos esto de Romanos 10. Leamos este pasaje. Leamos del uso en Romanos 10. A ver, creo que está aquí. Llegando. Comenzando con el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y realmente es como tomado de Joel 2:32, y esto es citando este nombre de Dios mismo, aplicándolo a Cristo Jesús. Él es Yahweh, Él es el Señor. Y el nombre, el Santo de Israel, F. Este es el título que emplea el profeta Isaías. Realmente es como digo yo, signatura de Isaías. Él tiene esto, el Santo de Israel, el Santo Ser de Israel, como 26 veces en su libro. Él es como el profeta evangélico, Isaías. Y con esto, nosotros podemos ver algo interesante. Por ejemplo, a ver, Isaías 54:5. Alguien nos hace el favor de leer esto. Isaías 54:5. ¿Alguien tiene esto? ¿Una Biblia? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Entonces, ¿qué versión es? 60. Pues tenemos este asunto que es el Santo Ser. Y ahora en Lucas
leamos esto, a ver esta misma palabra o nombre. Lucas, el primer capítulo, versículo 32 de Lucas. Alguien nos hace el favor de leer de 32 a 35, si nos hace el favor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y en su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elizabeth, tu parienta también, ella ha concebido un hijo de su vejez. Muy bien. El versículo 35 dice, allá, por ejemplo, en la 60, tiene esto, el santo ser, con mayúscula, el santo ser. Y esto realmente viene de Isaías. Y él es este santo ser. Y este título, el Verbo. Y por supuesto nosotros tenemos el texto clásico de esto, que es Juan 1:1, 14. El Verbo fue hecho carne, y es el Verbo, ¿cómo es que dice Juan 1:1? Todos juntos. En el principio, entonces siempre existía. Y hay mucho en este título, el Verbo, el Logos. Por supuesto, los griegos usaban este asunto de razón como parte de su filosofía, y hay mucho sobre esto. Pero hay un artículo que yo leí hace años y años atrás por un holandés, Geerhardus Vos. Esto apareció en el siglo pasado en el Princeton Theological Review, y es como 350 páginas sobre cómo es el significado del Verbo eterno, como Él siempre ha sido la expresión de Dios el Padre. Él siempre existía como palabra de Dios, la exégesis de quién es Dios. Y nosotros tenemos tanto en estos nombres de Cristo. Hay otro libro que no he mencionado aquí, pues que tiene 380 nombres de Cristo. Y de pronto, quién sabe si hay unos pocos más. 380 nombres de Cristo. Hay mucho que podemos estudiar en este campo, y es algo para darnos más de la gloria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esto, el Cordero de Dios. El texto quizás más conocido, ¿cuál será? Juan el Bautista, que dice todos juntos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cordero? ¿Qué tenemos con esto? Para enseñar esto, no es que tenemos por allá y por allá. Es algo de tipografía del Antiguo Testamento. Trae todo esto de los sacrificios, holocaustos y todo esto del templo y del pacto de Dios con Abraham. ¿Qué pasó allá en Génesis 22? Dios, ¿qué? ¿Y qué es? Que Dios sí tiene todos estos sacrificios,
y al fin, pues a leer Isaías 53 y pensar que al fin Juan el Bautista, porque él fue el más grande de todos los nacidos de mujer, porque este hombre tenía más privilegio de cualquier otro. Todos antes de él anunciaban, Él viene, el Mesías viene, y siglos, Él viene. Pero Juan el Bautista llega y dice, he aquí el Cordero de Dios, está Jesús. Él tenía el privilegio más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. He aquí el Cordero de Dios. Toda esta preparación de siglos y siglos ya está. Entonces, nosotros podemos enriquecernos y el pueblo de Dios con todos estos nombres. De Apocalipsis nos habla del Cordero de Dios. Nos enseña de la salvación vicaria por sustituto y de que Jesucristo es ese sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestro gran deseo es que se junten todos los nombres gloriosos para alabar y glorificar nuestro gran Señor, nuestro Salvador. Juntar todos estos nombres para darle gloria, gloria, gloria. ¿Hay preguntas en este momento? ¿Algo sobre la encarnación o los nombres del mediador, Cristo Jesús? Entonces, vamos a ver si hay el momento de tomar un café. Vamos a orar primero. Voy a pedir que nuestro amigo Benny puede dirigirnos en una oración orando que sí, nosotros podemos tomar todos estos nombres y entender la grandeza, la gloria de la persona y la obra de nuestro mediador que se hizo carne por nosotros.